Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de este espacio de diálogo, cómo puede contribuir el arte al cambio social. Mira, hoy para nosotros, para todo el equipo de CaixaForum y de la Fundación La Caixa, es un día de estos que está marcado, ¿no? Que es un día especial, porque ponemos en marcha con este espacio de diálogo la convocatoria de Art for Change del 23 de este año. Y eso supone que, una vez más, a través de este instrumento, además de otros muchos, pero a través de este instrumento, damos cumplimiento a nuestra misión, a la misión de la Fundación La Caixa, que es construir una sociedad mejor y más justa, en la que las personas tengan mejores oportunidades de futuro. Y lo hacemos uniendo dos de nuestras principales líneas de trabajo: el trabajo en proyectos sociales y la divulgación, el acercamiento del hábito cultural como un recurso que hace a las personas, que las dota a las personas de un mejor futuro. Por eso este proyecto para nosotros es tan ilusionante, porque consigue aunar esas dos vías de la Fundación La Caixa que persiguen esa construcción de una sociedad mejor. Lo hacemos, además, arrancando la convocatoria con una sesión muy especial, una sesión donde creadoras y creadores van a contarnos su experiencia en esto de la transformación social, de utilizar el arte como herramienta de transformación social. Y lo hacemos, además, también, en tercer punto, con todo el equipo de la Fundación La Caixa a vuestra disposición, especialmente a los que estáis presencialmente, también en los que estáis en streaming desde vuestros lugares propios en el momento que consideréis, pero a disposición especialmente de los que estáis presencialmente para todo aquello que necesitéis. Estamos el equipo de CaixaForum, contamos con la directora de contenido de Cultura y Ciencia de la Fundación La Caixa, Ana Font. Ana, muchísimas gracias por acompañaros. Con la responsable del programa, Gloria Andreu, muchísimas gracias, Gloria. Con el equipo de delegadas y delegados en Andalucía de la Fundación La Caixa, Carlos, Yolanda, Miriam, compañeros, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y, como decía, con el resto del equipo de CaixaForum, Mario, María, José Ángel, todo el equipo que está a vuestra entera disposición. Yo, sin más, dejo la palabra a la mesa. Creo que ahora vamos a ver un vídeo para que comience esta sesión, este espacio de reflexión, pero no me voy sin dar el último mensaje que queremos destacar. Gracias por acompañarnos en este viaje, por hacer posible que la Fundación La Caixa pueda cumplir su misión, como decía al principio, y que nosotros también, desde CaixaForum, podamos ponernos a vuestra disposición para conseguir esa transformación social en la que todos estamos inmersos. Que tengáis muy buena tarde en CaixaForum. Damos paso al vídeo, ¿no, Tania? Gracias. El arte, un camino para ayudarnos a entender la realidad, pero también una vía para transformarla. La Fundación La Caixa entiende la cultura como un espacio para la reflexión, el diálogo y la convivencia. Por ello, en 2008 creó un programa que fomenta la participación en un proceso creativo para favorecer la colaboración y la inclusión de todos. Respetuoso con la diversidad y abierto a aprender y a escuchar a la sociedad. Este programa es Art for Change de la Fundación La Caixa. Desde su inicio, hemos impulsado más de 441 proyectos de la mano de 291 artistas y 150 entidades culturales, con más de 100.000 beneficiarios y más de 6 millones de euros invertidos en proyectos artísticos que entienden la creatividad como un elemento clave para la transformación de los individuos y de la sociedad en la que vivimos. Hasta el momento, hemos desarrollado iniciativas en muchos casos inéditas en nuestro país. Porque estamos convencidos de que el arte y la cultura contribuyen a la cohesión y a la inclusión sociales. Y nos ayudan a construir puentes, a dialogar, a comprender y a valorar la diversidad que nos rodea. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí en Sevilla con este calor.
Me presento rápidamente, soy Carmen Vilches, coreógrafa y directora de la Asociación Compañía Danza Vinculados, y hemos tenido 3 proyectos ya del Art for Change, o sea, es un privilegio máximo. Y este año, bueno, acabamos de terminar hace poco el de Bailar la danza sin verla, que luego os contaremos un poquito. Y os presento a nuestros compañeras y compañeros, a Marta Fernández, del proyecto Cuidadoras o Cuidadores Invisibles del 2020. Ella es artista visual e investigadora. Y Antonio Quiles, bailarín, artista y coreógrafo de la compañía Alteraciones Danza Teatro y del proyecto Mover la mente, pensar el cuerpo, de 2021. Os voy a pasar la palabra para que presentéis brevemente el proyecto y el vídeo. Sí. Vale, bueno, pues yo soy Marta, un gusto estar aquí esta tarde y la verdad es que he preparado un vídeo en el que os lo cuento todo, así que yo creo que sí, podemos pasar, porque es que hasta me presento. Sí, el vídeo de Marta. Mi nombre es Marta Fernández Calvo y soy la autora de Cuidadores Invisibles, un proyecto dirigido a cuidadores no profesionales de personas con enfermedades degenerativas. La inspiración de este proyecto son mis padres y la esclerosis múltiple que durante más de 20 años convirtió a mi padre en cuidador. A través de un taller de desarrollo virtual y de presencia síncrona, realizado en colaboración con artistas de diferentes disciplinas, proponemos los cuidados como un punto de partida para la construcción colectiva de un espacio de fantasía e intimidad. En este taller compartimos recetas vinculadas a las personas que cuidamos y generamos herramientas que pueden facilitar la expansión de nuestra experiencia dentro del espacio doméstico en el que realizamos las tareas del cuidado. A partir de todos los materiales generados en el taller por cada participante, elaboramos una serie de piezas sonoras. Estas piezas sonoras pasan a formar parte del archivo sonoro de los cuidados, en el que ponemos en valor la voz de la persona que cuida. Os invitamos a participar en este taller y a compartir la información con personas que estén cuidando. Genial. ¿Y Antonio? Hola, pues nada, buenas tardes y gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí compartiendo tiempo y espacio con compañeras haciendo lo mismo que hacemos. Pues mi proyecto Mover la mente, pensar el cuerpo es un proyecto de creación y muestra de una pieza de danza contemporánea inclusiva con personas con diversidad funcional. Hemos hecho un quinteto de 3 personas con diversidad de 5 centros ocupacionales distintos, de ahí elegimos 3. Una primera fase era formativa, educativa, y ya la segunda, que fue con la que trabajamos con la Caixa, ya era de creación, pura creación de la pieza. La pieza se llama Si te dicen salvaje y tiene 56 minutos de duración y bueno, vamos a ver un poquito, un tráiler de 1 minutito. Va, por favor. Hay un pequeño... Gracias. Yo voy a presentar también un pequeño vídeo. El proyecto que acabamos de terminar se llama Bailar la danza sin verla y es un proyecto que hemos trabajado para hacer la danza accesible
dentro del escenario, es decir, como bailarines, y también para hacerlo accesible al público con audiodescripción. Pero el vídeo que traigo, como hemos tenido 3 Art for Change, traigo un vídeo resumen porque justo hacemos 10 años este año y la compañía la fundamos con un Art for Change, entonces pensé que, bueno, que describía un poco. Es un vídeo resumen de un poquito todo y lo van a cortar en medio porque es más largo de lo que pensábamos poner hoy. Y para el proyecto de ahora ya habrá un documental que si a alguien le interesa el tema de la accesibilidad y el trabajo con personas ciegas y la danza, pues estará pronto disponible. Por ahora un vídeo resumen del 10º aniversario. Se abre el telón, oscuridad. Un corte drástico. Gracias. Vale, vamos a pasar a hacer, lo hemos planteado como una conversación, realmente. Entonces vamos a ir haciendo algunas preguntas y vamos a ir contando el proyecto a través de esas preguntas. La primera es, ¿cómo fue vuestro acercamiento al Art for Change? ¿Teníais algún tipo de experiencia previa con el colectivo, con personas en riesgo de exclusión social? ¿Y qué fue lo que os motivó? No sé si quieres empezar, Marta. Vale, bueno, en mi caso como también ha sido como una experiencia de vida, ¿no? Como de 40 años vinculada ¿no? al contexto de los cuidados de enfermedades degenerativas en casa. Entonces, a nivel artístico no lo había tenido, pero pues sí es verdad que pues cuando falleció mi madre en 2019, hablando con mi padre, ¿no? Pues de la figura del cuidador y de la complejidad, ¿no? del cuidador también no remunerado, ¿no? Los cuidadores no profesionales. Entonces, bueno, esa fue un poco ha sido más la autobiografía, en realidad, que también ha sido lo que me ha hecho atreverme mucho más desde la práctica artística, ¿no? A aventurarme en cosas que a lo mejor de forma más turista no se puede hacer, ¿no? Qué bonito. Bueno, yo creo que el Art for Change tiene como un doble apoyo, puede ser para los dos casos. Artistas que tengan tal vez una cierta curiosidad, pero nunca hayan trabajado con colectivos en riesgo de exclusión social, o bien artistas que sí están haciendo un camino previo ya y que es mi caso. Me he centrado en la inclusión desde hace ya tiempo y de repente es un reconocimiento, un apoyo y una alegría, ¿no? En ambos casos estáis apoyando y vale. ¿Cómo fue el contacto con el colectivo de forma específica? ¿Teníais identificado el colectivo, aunque tú ya has medio mencionado la razón, ¿no? del por qué? Pero ¿cómo llegaste a ese colectivo? Bueno, nosotras escogimos el barrio Carabanchel de Madrid, ¿no? Que sí que cumplía, nos parecía también un contexto que podía beneficiarse también mucho del proyecto, en el que había muchos casos de este tipo de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es muy difícil acceder a este colectivo porque pues, hay mucha complejidad, ¿no? Incluso, pues, uno, porque están encerrados en casa, muchas veces no se reconocen como cuidadores o cuidadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho trabajo con agentes clave, ¿no? Pues con asociaciones de vecinos, asociaciones de este tipo de enfermedades, pues centros de mayores, ¿no? Como muchísimo trabajo de campo que seguimos haciendo, que es ya como una práctica
¿no? De ir difundiendo, también mucha difusión en medios. Hemos tenido esa suerte también de pensar qué hacen los cuidadores, ¿no? Cómo podemos llegar a ellas que están en casa, y era como escuchan la radio, venga, hay que ir a la radio, leen el periódico, al periódico, y eso sí es verdad que nos ha ayudado un montón como para que ahora ya no hagamos tanto esfuerzo y haya gente interesada. ¿Has identificado organizaciones y asociaciones concretas que te han abierto puertas? Porque creo que eso en el Art for Change muchas veces es bastante clave, ¿no? A la hora de trabajar con los colectivos. Dar con la llave para poder sí, acceder las ellas. fundaciones es verdad que como son fundaciones vinculadas a diferentes enfermedades, están tan focalizadas en la persona enferma que es verdad que la persona que cuida no hay tiempo para eso, pero tenemos, pues claro, mucha colaboración con la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, y luego pues con los centros de mayores del Distrito Centro también un montón. Y bueno, también vamos haciendo mucho trabajo de fondo, por ejemplo, con el archivo que ha aparecido en el vídeo, pues estamos haciendo sesiones de escucha del archivo en centros de mayores, en instituciones artísticas, un poco para concienciar ambos lados, ¿no? del camino, y eso también está siendo como, también vienen las cuidadoras, es otra manera de seguir haciendo que se encuentren entre sí, de diferentes ediciones. Y Antonio, porque tú llevas años trabajando, ¿no? En el mundo de la inclusión y la diversidad, y cómo decidiste qué colectivo, porque a veces es complicado, ¿no? Justamente decidir qué colectivo, con cuál voy a trabajar y cómo, en tu caso, concretar. Sí, la verdad es que un poco la vida te va llevando. A mí me encanta cambiar de colectivos, pero es cierto que me he como especializado más en diversidad funcional, personas con diversidad intelectual o del desarrollo. Y yo sí tenía detectado y ya tenía un contacto previo con 5 centros ocupacionales del suroeste de la Comunidad de Madrid. Porque en la primera fase formativa, ¿no? Que además es algo que hay que reivindicar, no solamente el acceso, sino la formación, porque si no después no hay posibilidades de trabajar con ellos y con ellas si no están formados y formadas. Entonces yo sí tenía el contacto con ellos, que me ayudó mucho a escribir el proyecto, porque ya tenía los 5 centros y era como que ya va cogiendo forma. Entonces cuando te sientas a visualizarlo, es verdad que esa primera parte, como digo, es formativa, y el Art for Change fue el apoyo para la creación, que además los centros no contaban con ello, porque es algo que les venía muy, muy lejano. La formación todavía, porque lo que estoy intentando es implementar la actividad de danza contemporánea en centros ocupacionales, y que esto vaya creciendo porque se ve los cambios. Es un reto, ¿no? eso, sí, genial. Sí. Y Marta, en concreto ya con tu proyecto, porque vosotras habéis decidido un formato online que además llegó en un momento muy curioso, ¿no? Porque fue justo antes de la pandemia, ¿no? Y luego encajó con la pandemia de alguna manera mágica. Sí. El porqué del online, o sea, cuáles son los pros y los contras, y el de si lo habéis combinado de alguna manera con algo presencial o es exclusivamente online. Bueno, es exclusivamente online, y por qué del online, y además ha sido un éxito, y siempre que hemos tratado de hacer algo presencial nos damos cuenta del acierto que es que sea online, porque yo lo pensé también pensando en la situación de la persona que cuida a un gran dependiente, que me parece que la presencialidad, ¿no? que implica la presencia física en un espacio, les vulnerabiliza doblemente, ¿no? Porque no pueden comprometerse a unos días y a unas horas, ¿no? Porque pues, es una emergencia lo que hay en casa, ¿no? Entonces, de hecho, es virtual y la presencia es asincrónica, o sea, ni siquiera virtualmente hay que conectarse a una... que está pensado de modo que es una estructura súper sólida y estable, que eso era lo que pensamos, ¿cómo se genera identidad desde la virtualidad? Pues sí, se genera, o sea, la tenemos súper subestimada, pero y además eran personas en general mayores, o sea, como que sí se puede, y facilita que alguien pues a las 3 de la mañana, cuando tiene un momento de insomnio y la persona está dormida, pues puede estar 20 minutos, que era la duración también, ¿no? Como también plantearse otros tipos de duración de actividades, que no es una hora, eso es un montonazo de tiempo, ¿no? Y luego pues sí tenemos como 3 momentos sincrónicos, que es la presentación del taller, nos conectamos todas, conocen al equipo, y después en la mitad del taller hacemos también una sesión de seguimiento todas y un cierre.
Y luego, por ejemplo, en la primera edición nos pidieron un picnic para juntarnos todas y fue un delirio, porque ya solo llegar todo el mundo al picnic ya fue la gran odisea. Y ya, o sea, y pensamos, imagínate si ahora hubiera que dar un taller, es imposible, ¿no? Entonces, y de hecho también las sesiones de escucha son súper difíciles para ellas, ¿no? Como todo lo que implica presencia es súper difícil y luego hablando con ellas siempre lo reconocen como lo importante que fue que fuera así. A ver, cuando estábamos hablando y preparando esta charla, tuvimos todo un debate, ¿no? Sobre el online o no el online y por qué y cuándo sirve, ¿no? Y una de las reflexiones que era que depende de qué herramienta se utilice, ¿no? Obviamente, y de qué colectivo, ¿no? El online, por el mero hecho de hacerlo online, muchas veces resta, obviamente, muchas cosas, pero es verdad que en tu caso era eso o nada, ¿no? Que fue interesante. Sí, bueno, y también como que un poco la militancia del proyecto también es como que las instituciones culturales se planteen también otro tipo de presencia, ¿no? Como para que, yo siempre digo como que las programaciones lleguen a las camas, ¿no? Y eso hay que hacerlo de otra manera. Claro. ¿no? Yo he estado también como dándole vueltas después de nuestra conversación y pienso que depende también del proyecto y sobre todo de la disciplina artística, ¿no? Yo creo que justo lo que hacemos nosotros, que es artes escénicas, es un poco lo contrario, es justo poner en valor el estar juntos y juntas en un espacio-tiempo y compartir este espacio-tiempo. Claro, tú estás haciendo no solo con los colectivos, sino desde otra disciplina, que a lo mejor la radio o las cápsulas de voz. Tenemos un taller de escénicas en Cuidadores. ¿Sí? No. Pues ya me contarás, porque yo creo que justo el valor de los cuerpos en resonancia, del estar juntos y juntas, es un acto bastante generoso y bastante complicado hoy en día, ¿no? El compartir un espacio-tiempo, y yo creo que es el regalo más bonito que le puedes hacer a alguien, decir vamos a estar juntas de verdad y vamos a abrirnos a ver qué creamos entre todos y entre todas, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de las escénicas. Bueno, está muy relacionado también el cómo se accede al colectivo, ¿no? Que al final es lo más importante, ¿no? Que la necesidad de ese colectivo. Referente a tu proyecto con los centros educativos, ¿no? A nivel de logística, que recuerdo que hablabas, ¿no? Que la logística es compleja y puede ser interesante. Sí. Que nos comentes un poco, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos y cómo brevemente, ¿no? Así alguna anécdota, alguna solución también, ¿no? Yo creo que habremos tenido todas experiencias parecidas. Incluso aunque yo tenía ya un contacto previo con los centros y lo había hablado y había explicado y había mandado mails y un dossier, hasta que no lo vives y hasta que no ves lo que es tener un artista con todo lo que genera de caos y de movimiento y de cambio de paradigmas y de formas de hacer las cosas, no lo entienden. Y menos porque yo me he encontrado que incluso los centros no entendían lo que era la danza contemporánea. Entonces, claro, un proceso creativo que estaba vinculado con espacios que estaban encontrados entre todos, también con los centros y con usuarios, aunque no me gusta decir la palabra, pero de los centros ya había una vinculación también con las personas de contacto con los centros y no entendían el trabajo creativo, entonces ha sido toda una labor de cambiar cómo nos relacionamos y qué significa que llegue alguien con otra metodología, con otra concepción de los centros ocupacionales, y eso ha sido muy interesante ver cómo ha resonado y cómo ha puesto en marcha una serie de preguntas internas entre los familiares y los trabajadores y trabajadoras de los centros ocupacionales. Les ha puesto muchas veces en aprietos el propio proyecto y la propia actividad que es tan transformadora como es los cuerpos en movimiento, ¿no? Claro, lo interesante muchas veces es como uno sueña un proyecto, ¿no? Con ese sueño que tienes de transformación, que en el papel puede sonar muy bien, y luego la realidad, ¿no? La realidad que te enfrentas y la dificultad muchas veces, ¿no? De ir abriendo esas puertas. Nosotros estuvimos, por ejemplo, trabajando con la ONCE y entramos desde forma muy institucional y al principio era complicado porque el colectivo estaba muy ocupado y nos dimos cuenta que entrando por diferentes vías era más fácil, ¿no? Entonces, muchas veces a la hora de elegir colectivos eso es interesante, ¿no? No a lo mejor ir en una sola línea, sino entrar por diferentes direcciones. Y eso ayuda mucho, porque luego todo es personalizado. Al final somos personas y al final somos las personas las que abrimos o cerramos puertas, ¿no? Y al final es dar un poco en esa clave, ¿no? Al final es una cuestión de comunicación y de... Sí. Yo ya he metido en metodología el tener muchas reuniones previas con los trabajadores de los centros ocupacionales,
porque es como van a empezar a entender y se vinculan contigo y con el proyecto, porque si no también lo sienten como algo externo que viene a complicarles la vida. O sea, de verdad, cuando no es eso. Pasa que es verdad que la interacción entre cuerpos y personas estamos en cuestión, y eso es bueno porque así hay transformación, hay avances, hay cambios, y es tener muchas reuniones previas con los trabajadores de los centros, o por lo menos los que vayan a estar contigo de vínculo con el centro. Yo creo que, resumiendo, respecto al colectivo, es identificar una necesidad real y luego un colectivo que realmente quiera participar, ¿no? Que no se sueñe un proyecto al margen de lo que pueda querer o necesitar ese colectivo, porque entonces no va a funcionar. ¿Qué es lo más difícil, lo más gratificante del proyecto Art for Change? Para ti, la experiencia casi Lo como, más difícil. o el reto, por así decirlo, lo que has dicho, ostras. Bueno, pues la verdad que, o sea, como fluir en él, porque es que funcionó increíble y el equipo también, son maravillosas todas las artistas, o sea, como que hay no es un requisito, pero como que ha coincidido que todas han tenido también una situación de cuidado en casa. Entonces, no sé, como que hay mucho cuidado en el equipo. Yo creo que el reto, sobre todo Daniela, que es la curadora del proyecto, y mío, era como creer que todo estaba bien. Y cuando también o sea, entender que trabajas con tejido humano súper sensible, súper frágil, ¿no? Y no tener... Yo tenía el terror al principio de que todos se fueran del taller. No sé, una neura que no pasó, ¿no? Pero como que tienes esa cosa de va a funcionar, y sí. Y bueno, y luego también un desafío que sí tenemos con las instituciones con las que acogen el proyecto es que nuestro formato es arte sonoro, y por ejemplo, una cosa que hacemos, súper importante, es proteger mucho la intimidad de las participantes, y como que siempre es como, ay, qué pena que no hay fotos o vídeos de ellas, o sea, como que se quiere el material que no es, ¿no? Pero como que preservar esa intimidad es súper, hay que defenderlo mucho todavía, ¿no? Y bueno, está bien, pero es verdad que es un reto. Y luego satisfacción, pues ya es que pase y que las personas, o sea, que la gente termine el taller diciendo, o sea, nos ha pasado que han empezado diciendo somos cuidadoras invisibles y terminan diciendo somos cuidadoras visibles, ¿no? Entonces, bueno, en fin, como que se genere ese grupo que sobrevive al taller, ¿no? Pues es increíble. Claro, luego hablaremos un poco de eso, pero tú le has podido dar continuidad, ¿no? Y eso es muy interesante, la continuidad que luego se puede emerger de un Art for Change. Sí, porque presentamos un piloto al Art for Change, ¿no? Entonces fue la oportunidad de probarlo y está muy preparado para que sea replicable. O sea, es que podríamos empezar una edición cada 2 semanas. Qué bien, sí, qué maravilla. Sí. Sí. Yo me voy a centrar en lo que beneficios y dificultades de recibir una ayuda como es la Art for Change. Beneficios suena todos, la verdad que suena, porque es que la asesoría, el acompañamiento, es desde tanto cariño, tanto amor, y no, como que tienes un acompañamiento que normalmente la formación, la creación de una pieza, estás con el equipo que estás, pero luego es como muy solitario afuera. No, aquí estás, todos los 3 encuentros que hemos tenido, estás como entendiendo con otros compañeros y compañeras que estamos en el mismo barco, que estamos haciendo algo parecido, cada uno desde sus circunstancias, sus disciplinas, sus proyectos, su situación donde esté de España, pero que estamos haciendo algo parecido y que no estás solo. Y eso se ocurre y empiezas a ponerlo en valor y a darte cuenta, porque estás dentro, acogido desde una cosa que se llama Art for Change, que lo tiene en su organización. Estos encuentros previos, unas asesorías con las personas que te hablan de temas que a lo mejor te lo habías planteado, pero no desde ese punto. Todo eso está ya recogido en las bases y cómo está organizado. Y la verdad es que yo ahí me he quedado muy sorprendido. Y la dificultad es solamente al principio porque, claro, también tienes la responsabilidad, eso son formas de ser, ¿no? La responsabilidad, la creación, yo creo, para mí, buscas financiación así y ya haces lo que tú creas que mejor puedes y que con toda la honestidad y el cariño del mundo, pero, sin embargo, recibir algo como el Art for Change te da como esta responsabilidad de querer
mostrar, de hacerlo súper bien, y claro, está, pero desde el cariño, no desde la dificultad y como el tener que estar en demostración, en lucha, no, que eso costó el primer encuentro, ¿no? Después del primero dije, jo, puedo disfrutarlo y puedo relajarme y puedo sacar lo mejor de mí no desde la presión en negativo, sino desde las ganas en positivo, ¿no? Que es como yo creo que tienes que crear. Entonces yo no puedo nada más que recomendar el Art for Change. Sí, hay algo interesante que siempre comentamos, ¿no?, entre nosotros, que es el factor de confianza, ¿no? Que una vez que te dan un Art for Change hay una confianza en tu proceso y en lo que estás haciendo, y siempre hay un diálogo, y ese diálogo es muy constructivo porque no es que te dan la financiación y se olvidan de ti. Y eso es muy enriquecedor, tanto en intercambio con la organización como entre el colectivo de los que lo recibimos. Es siempre maravilloso, como lo que dice Antonio, ¿no? Te saca de la burbuja, que lo necesitamos todas y todos con nuestro trabajo, ¿no? La siguiente pregunta me ha referido al proceso creativo, ¿no? Que es siempre también la gran pregunta, ¿no? Proceso, producto, producto, proceso, que esto llegaba siendo el gran tema del community art, ¿no? Del arte comunitario, del arte inclusivo, es decir, ¿qué es más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo el Art for Change le da peso a las dos cosas, ¿no? Tan importante es el proceso de transformación como el producto artístico de calidad, ¿no? Que entonces, ¿cómo os enfrentáis o cómo os acercáis a ese trabajo creativo de calidad con un colectivo que no son artistas profesionales, ¿no? O sea, Marta, si quieres. Pues para nosotras, por ejemplo, es verdad que es como un poco la marca del proyecto, ¿no? Como que no se renuncia para nada al arte contemporáneo, ¿no? Como que, de hecho, se propone un formato final que es el arte sonoro, que también es mucho menos accesible, ¿no? que otras disciplinas, ¿no? Entonces, y luego, pues, en el taller hay, en los 4 meses que dura, hay 3 microtalleres, uno es con una arquitecta, otro es con una artista de escénicas, María Jerez, y luego otro es con una cantante, y después, como todo el material, pues, de vídeo, de audio, de todo lo que cada participante genera, se trabaja con un artista sonoro y se convierte en un retrato sonoro, pero de arte sonoro de verdad, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchísimo acompañamiento al grupo de cuidadoras, ¿no? Sí, o sea, también todo pasa en un grupo de WhatsApp justamente por eso, ¿no? Y después estamos Daniela y yo, que proponemos actividades intermedias entre los microtalleres, que también nos ayudan a ir tomándole el pulso al grupo, a prepararlas un poco para, pues, las actividades que vienen, más con el espacio, más con el cuerpo, más con el sonido, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que es muy bonito es que cuando se hacen las piezas sonoras, Javier, que es el artista sonoro, les envía la pieza sonora y un audio en el que les cuenta qué ha hecho. Y eso es súper bonito porque hay cosas como, yo qué sé, no sé, hay sonidos del espacio exterior, o sea, hay como muchas cosas que si lo escuchas, pues igual no sabes qué es, ¿no? Pero hay como mucho proceso. Él recrea partes de las recetas que ellas cocinan en su cocina para grabar los sonidos, o recorridos, portazos, ¿no? Entonces, para ellas es increíble recibir eso, ¿no? Y nos parece que es todo el tiempo esa ida y vuelta, ¿no? Del arte de ir generando también como esa mediación, ¿no? Del arte contemporáneo. Yo creo que en el diseño del propio proyecto ya buscas el equilibrio entre proceso y resultado. Y algunos proyectos van a darle un poco más importancia a uno y otros a otro. En mi caso, justo puse un poco más en el resultado porque quería que fuese como una obra de puesta en valor de lo que las personas con diversidad funcional pueden hacer en el escenario y que además hubiese en toda esta reivindicación de una formación para estas personas, el acceso a una formación y además un camino de doble vía con los artistas de la escena de las artes escénicas contemporáneas, en las que sí vean que también trabajar con la diversidad aporta muchísimo en cuanto a temas, dramaturgias, ritmos, presencias escénicas y entonces tenía que ser un resultado que realmente, a ver, es por lo menos intentarlo, tienes que hablar de tu propia obra y darse cierto pudor, pero por eso también dentro del proyecto habían 3 asesoras que venían de ojos externos a decirnos cómo íbamos también.
pero que tenía que ser lo máximo de excelencia artística para que eso hablase por sí mismo el proyecto, ¿va? Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido. A ver, esperemos que haya muchas funciones y que la podáis ver y que podáis juzgar. Entonces, por eso que cada proyecto va a darle importancia. ¿Y cómo? Pues confiando en tu trabajo previo, confiando en tu honestidad, en tus ganas de hacer las cosas, en tu metodología, en toda la experiencia de vida que traes de trabajo con el colectivo, en el propio colectivo. Y hay un momento en que dices, Dios mío, esto no, y dices, vamos a confiar, seguimos trabajando y se hace camino al andar. Y vas viendo cómo el producto, el resultado, que en realidad es una mezcla de toda esta gente, de todas estas miedos, inquietudes, deseos, fascinaciones, poéticas, cuerpos, historias de vida, aparece y dices, jo, es que de repente hay una alquimia que va más allá de ti, que tú solamente puedes poner los ingredientes a ver qué pasa y también esperar un poco a ver si ocurre. Y de repente, pues ocurre, ¿no? Sí, yo creo que es muy... A mí siempre me sorprende, ¿no?, el poder de transformación en sí mismo que tiene por ejemplo, una puesta en escena con un elenco, que a lo mejor es mixto o es un elenco comunitario, pero que le estás dando una importancia profesional, porque de repente, generando un contexto profesional, todo entra, ¿no? Es como que todo entra en eso. Es decir, si el vestuario está cuidado, si la iluminación está cuidada, en el caso de las artes escénicas, ¿no?, pero se aplica a todo, ¿no? Los mismos intérpretes en el escenario, y lo interiorizan, ¿no? Entonces, al final es como, y luego cómo sacar, ¿no?, cómo sacar esa belleza y ese valor creativo que todo el mundo lleva dentro al final, ¿no? Y cómo realmente utilizarlo para crear algo que es potente, o sea, que es potente, indiferentemente que sean profesionales o no, ¿no? Eso es siempre muy sorprendente. A mí siempre me pasa y me emociona mucho. Sí, Y luego hay otra cosa también, es la parte creativa, ¿no? Que cuando te enfrentas a colectivos, a lo mejor, que no están tan acostumbrados a trabajar en ciertos ámbitos, tienes muchos retos. Y esos retos, si los transformas en soluciones, salen cosas que no te saldrían con elencos profesionales, ¿no? Y que eso también a mí siempre me parece precioso. Muy, muy bonito. Eso va un poco, que creo que en medio lo habéis dicho, pero a nivel sobre todo de colaboradores, no sé si el Art for Change ha sido una oportunidad para acercaros a nuevos colaboradores, ya sea a nivel individual o organizativo. Marta, tú has medio mencionado, ¿no? Sí. No sé si ha sido una oportunidad para llegar a estas personas o ya las tenías como colaboradores de antes. No, a ver, para mí el Art for Change también fue como la primera vez que he hecho un proyecto como de esas dimensiones, porque yo soy artista visual, pues hago exposiciones, pero más individual, o colaboro con otra artista, pero nunca había tenido como que liderar un proyecto, ¿no? Y casi como hacer el comisariado, ¿no? Como elegir a las artistas, sí, como coordinar y también como todo el trabajo previo con cada una, ¿no? Porque cada taller no viene de la nada o solo del artista, sino que Daniela y yo pues nos reunimos con cada una y un poco el espíritu del proyecto, ¿no? Entonces sí que eran personas de mucha confianza, personas que ya conocía su sensibilidad, que admiraba mucho su trabajo, pero bueno, con las que sabía que me podía embarcar en algo así, ¿no? Sí. Sí, en mi caso ha sido un 50-50. Había gente que ya conocía y que contaba con ellas, como la bailarina profesional, sin diversidad, y hay otra gente que han ido apareciendo por el camino también porque justo llevaba poco tiempo en Madrid, entonces tienes que volver a crear como una red de personas afines con las que trabajar. Pues el técnico que te hace el diseño y que te va a hacer las funciones, la vestuarista, esas son personas que han llegado dentro del proyecto y que se van a quedar ya en el proyecto, porque entonces ha habido de todo. Y también tengo que decir que es una oportunidad para contar con estas personas y con unos salarios dignos y decirle, oye, os voy a pagar, que muchas veces en otros proyectos tiras también de muchos, a veces de amistad, de hacer como acuerdos y también es una oportunidad para decir, estáis en el equipo y os voy a pagar. O sea, claro, eso lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tenías este proyecto ya claro desde el principio? Bueno, tú has dicho que ha nacido de una experiencia personal, pero
visteis de repente la convocatoria y dijisteis, pues voy a crear un proyecto que se ciña a la convocatoria, o era un proyecto que ya teníais soñado y cuando la viste, o fue una combinación? O sea, ¿cómo os acercasteis a esa convocatoria? ¿Desde qué punto estabais en ese momento? Pues para mí fue una combinación, o sea, también creo que la convocatoria, que es como súper dura, o sea, como, ¿no? Como que tienes que tener muy claro el proyecto, pero creo que todo eso, a mí por lo menos, me ayudó un montón a que el proyecto fuera como impecable y que cuando nos dieron la convocatoria, o sea, sí, cuando nos dieron la financiación es que ya estaba, era como, wow, si es que está tan pensado, ¿no? Entonces eso es algo que facilita un montón. Un montón, o sea, como sí. que piensas, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Y se abren ventanas y ventanas. No os voy a engañar. No. Máximo de caracteres. Y Cuando piensas que has terminado es otra ventana por rellenar, desde luego. Sí, pero es verdad que... Dios mío, me he pasado el doble. Sí, pero es que luego llega la financiación y solo tienes, o sea, por lo menos en mi caso, cogerla y estaba, o sea, y de verdad que es así, o sea, sí, a mí me ayudó un montón. Marta, si tuvieras que dar un consejo, ¿no? O sea, porque estamos aquí para ayudar a otra gente, ¿no? Sí. A que lo solicite. Y dirías algo que, si lo hubiera sabido, mira, me hubiera ahorrado 10 días de dolor de cabeza. ¿Hay algo que se te viene a la cabeza? Que puede ser algo sencillo, algo... No, o sea, no, es que, o sea, yo creo que está... O sea, no me desanimaría, o sea, y sí que creo que es importante que haya, o sea, que si sois artistas tengáis el apoyo de alguien de una trabajadora social, o sea, como que el tándem sea de las dos disciplinas, porque es verdad que es una convocatoria y después un tipo de proyecto que no se puede hacer solo, ¿no? con una pata, ¿no? Y para mí, o sea, nosotras en el equipo teníamos una trabajadora social y la verdad que a mí eso también me ayudó un montón con la convocatoria porque no te puedes inventar esas cosas, ¿no? Como que es verdad que es una convocatoria que no te da chance para... O sea, es tan verdad y creo que eso es lo bueno también, que si tienes un proyecto que es de verdad, de dentro, como que es para esta convocatoria. Y se nota sobre papel. Yo creo que sí. Yo creo que se nota. Bueno, sí. no sé qué dicen las personas que lo veis, pero yo creo que... El vídeo, sí. Ya, que siempre... Sí había, sí. Que siempre nos quejamos del vídeo, pero es verdad que da información. Da vértigo grabarte en un minuto y tener que condensar, concretar todo lo que quieres contar, pero un ejercicio también muy bueno de ponerlo en... Sí, de hecho el vídeo es interesante, ¿no? Porque hay personas que optan por tirar de imágenes de archivo, hay personas que simplemente hablan, hay personas... Entonces, lo del vídeo es muy interesante, ¿no? Cada vídeo es un mundo, pero es verdad que tiene que contar la esencia, ¿no? Y es divertido hacerlo. Bueno, a mí me pareció divertido. Bueno, cada uno... Ya lo pasé regular. Pero bueno, al final es soñar, ¿no? Escribir un proyecto así es soñar. 27 millones de vídeos y yo no me gusta, me he puesto nervioso, no, otra vez. Entonces, pero era por organizar y concretar, que al fin y al cabo en un minuto es lo ideal, ¿no? Es decir, vale, tienes muchas cosas que quieres contar, te emocionas con mucho, ¿cómo lo haces? Que sea claro, que lo transmitas y que alguien lo entienda, que no está en tu cabeza ni en tu corazón y que tiene que entender y vincularse emocionalmente con lo que quieres hacer. Entonces vas depurando 27 vídeos, ¿sí? ¿Cómo hiciste tú el vídeo, por ejemplo, Antonio? Yo me puse la cámara y fue, hola, ¿qué tal? Y así, pues, no sé cuánto tiempo. ¿Y luego metiste imágenes? No, fue ¿Solo hablaste yo solo. Un minuto. ¿Y tú, Marta? Bueno, yo en mi vídeo sí que, o sea, al ser algo tan autobiográfico y como que o sea, estaba tan segura que dije, me puse delante de la cámara y lo conté como y ya está. Y bueno, pues con alguna imagen, pero básicamente el peso del vídeo estaba sobre el relato. Sí. Tú antes no has dicho lo del consejo, Antonio. ¿Has algún consejo? Es complicado dar un consejo clave. ¿No? Sí, tiene algo que ver con tenerlo, con esta mezcla entre tenerlo claro y saber qué te apetece y tener ya los colectivos o unos primeros contactos previos hechos
Y también con dejar que si es algo, depende también del proyecto, que si es algo escénico, saber que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo según la metodología con la gente con la que estoy. Y claro, yo no tenía seleccionado todavía a las personas. Y van a salir de los centros ocupacionales después de la etapa formativa. Porque el Art for Change, como digo, fue para poder darle pie y peso a la creación, que no estaba la primera parte con los centros ocupacionales. Entonces yo sabía que iba a haber una parte creativa, que ya tenía los contactos con la gente. Me imaginaba que iban a ser un quinteto porque después es complicado vender o salir de giras si tienes mucha gente. Tienes como cosas claras, pero incluso yo, mi tema o el tema de lo que hablásemos, quería que saliese el propio equipo y la propia gente, ¿no? Entonces, describes muy claro esa metodología de trabajo, describes muy claro cómo te interesa trabajar con la gente, cómo te vinculas, de dónde tiras del hilo, cuáles han sido tus experiencias previas, siempre dejando una parte de determinación y de nuevo, porque cada proyecto tiene algo de mágico y de nuevo, a lo que venga. Y yo creo que eso, aunque tú has dicho que Art for Change es cierto que para algunas cosas es súper claro y que tienes que tenerlo súper claro, también en otras yo siento que recoge esta cosa del arte que es dejar espacio abierto para que ocurra. Y entonces tiene ahí esa mezclita, para algunas cosas como técnicas sí tiene que ser muy claro y yo creo que es bueno porque te pone a ti en cuestión de decir, vale, ¿qué quiero? ¿Cómo? Pero después también hay esa parte de dejar las cosas abiertas para que ocurra. Yo creo que hay algo importante cuando uno formula este proyecto o cualquier proyecto, pero en este en concreto es estudiarse muy bien las bases. No empezar, ¿no?, al revés, sino leérselas y soñarlas y pensarlas y cuando te duchas, cuando sea, y porque al final, si lo haces al revés, no va a salir, ¿no? Porque además luego el tiempo es un factor. Siempre no nos podemos parar en el tiempo y ponernos solo a escribir un proyecto, ¿no? En nuestro sector estamos en miles de cosas. Entonces, ¿no?, ¿cómo estudiarnos esas bases? ¿Cómo realmente manejar y entender lo que nos están pidiendo y solo responder a eso, ¿no? Porque claro, nos podemos ir y contarles la vida y entonces al final no estás contando lo que pero quieren, ahí ¿no? lo de máximo de caracteres, que a mí me ha quedado... Máximo caracteres, claro, eso es clave, va ¿no? haciendo de nuevo, no sé si es porque soy del sur, pero tienes que condensar y que tienes muchas cosas que quieres hablar y que quieres contar y que escribes y siempre yo era como 2 y 3 veces, yo juraba que eran los caracteres perfectos y yo, uy, es el triple. Entonces vas reduciendo porque en realidad muchas veces eso, pones demasiada emoción o pones demasiado, y no es eso, sino que concreto a la cosa Sí, que te a mí preguntan. algo que a mí me ayudó un montón fue también el webinar que había, no sé si sigue, pero a mí eso me ayudó, o sea, como que creo que si alguien quiere presentarse, o sea, es como darte una semana para también disfrutar de escribir la convocatoria, pero darte o sea, a mí fue una semana de sol a sol. Y investigar, ¿no?, también proyectos previos, ver otros vídeos, o sea, empaparte un poco de la filosofía, ¿no? Y también para que también sedimente un poco el proyecto y en el webinar, por ejemplo, entiendes mucho la aplicación, ¿no? Porque pues me acuerdo que explicabais, ¿no?, que te parece que te preguntan todo el rato lo mismo y es como otra vez, y no, como que al final es la consistencia, ¿no?, del proyecto también y... O sea, como que eso ayuda un montón, sí que es como para sentarse y venga, lo voy a hacer y verse todos los recursos porque ayudan un montón. Hay una reflexión, es cuál es la correlación entre la necesidad o la demanda y la posibilidad de darle continuidad al proyecto, o inclusive la mera posibilidad de que el proyecto tenga éxito entendido, ¿no?, en los objetivos, ¿no? Porque a veces se nos olvida ese trabajo previo de campo, ¿no?, ese trabajo de, bueno, ¿qué es realmente lo que quiero, o sea, qué quiero hacer con este proyecto? ¿Y es una necesidad real o me lo estoy inventando porque a mí me apetece hacerlo, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? No sé si hicisteis bueno, tú lo has contado más personal, pero tú hiciste un trabajo de campo, de decir, bueno, creo que en los centros ocupacionales no hay o fue algo que intuitivamente fuiste llegando No, hombre, allí. yo venía de haber hecho muchos pequeños talleres en centros ocupacionales de muchos sitios, pero eran talleres puntuales de 2 semanas, de un mes, entonces vas viendo la capacidad transformadora y el bien que hace las artes escénicas, en este caso la danza, cuerpo y movimiento, a las personas con diversidad, porque yo lo venía experimentando. Entonces,
tenía el sueño y tengo el sueño de que realmente debería ser una actividad dentro de los centros ocupacionales y que el arte es súper transformador y que debería, bueno, en teoría los centros ocupacionales se tienen que transformar bastante, pero bueno, irán cambiando poco a poco porque estoy seguro. Hicieron una labor importante en un momento de la historia de no salir de casa a tener ya un centro donde se reúnen con iguales, pero tiene que transformarse en algo más. Y una de las, para mí, de las actividades o de las cosas que pueden transformar estos centros ocupacionales y convertirlos en otra cosa más es el arte y poner a las personas que están en el centro de la creación de su vida y utilizarlo de otra forma. Entonces yo sí tenía todas esas experiencias previas y ya tenía estos 5 centros. De hecho, yo sigo trabajando en los centros ocupacionales. Yo he terminado el Art for Change. Es cierto que no es una parte creativa, porque eso solamente venía con vosotros, con vuestra financiación, pero lo que es la fase de formación y de actividad que ya se ha quedado en los 5 centros. Con lo cual, mira, algo bien. Y la idea es que crezca y que pueda tirar de otras compañeras y compañeros que están haciendo lo mismo y que sea cada vez algo más generalizado. Realmente implementar la actividad de danza, de cuerpo, de teatro físico, como lo queramos llamar, y de artes plásticas, porque yo también vengo de Bellas Artes. De hecho, hemos coincidido hoy y nos hemos dado cuenta que hemos estudiado en la misma época, en la misma universidad. Y en realidad, los 5 centros con los que he estado están contratando a más artistas cada vez. O sea, que se están dando cuenta que hay un cambio de paradigma y que cómo vibra el grupo y cómo están los psicólogos viendo, cómo están las personas con diversidad después de las actividades de cuerpo y movimiento, absolutamente diferente a cómo vienen de otro tipo de actividades. Entonces están empezando a darse cuenta de que tienen que contratar a más artistas y que, claro, habrá psicólogos, habrá un logopeda, habrá trabajadores sociales, pero que hace falta el arte. Y hay cada vez también más artistas que tienen interés en trabajar con lo social. Y yo creo que esta convocatoria es como que es perfecta para eso. Para nosotros fue muy útil y está siendo muy útil, ¿no? Porque empezamos a pensar, bueno, ¿qué queremos hacer la danza accesible a personas ciegas? ¿Cómo? ¿No? Utilizando audiodescripción. La audiodescripción de la danza es muy compleja, es complejísima, entonces dijimos, bueno, ¿qué otras cosas están ocurriendo? ¿No? Entonces hicimos todo un estudio a nivel local y a nivel internacional y eso es muy bonito, ¿no? Porque también antes estábamos hablando con Betania, ¿no? La necesidad de realmente crear redes, ir construyendo sobre algo y no, porque al final no estamos todos abriendo camino en diferentes sitios muy aisladamente, ¿no? Y este tipo de convocatorias también permite, ¿no? Porque nos encontramos, a lo mejor, ¿no? Antonio y yo nos conocimos a través de ahí, ¿no? Pues estamos en sectores parecidos, ¿no? Y cómo te puedes apoyar y cómo puedes construir sobre lo que ya existe y no reinventar el mundo, ¿no? Y eso es muy útil también para luego poderle dar continuidad y crear algo que es sólido, ¿no? Que se puede quedar en tu entidad o como artista en tu propia metodología, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? No es solo conseguir el dinero y hacer un proyecto y irse a casa y chimpón, sino si realmente lo solicitamos es porque realmente estamos buscando, ¿no? Ese cambio, esa transformación, esa cosa diferente, ¿no? Es hacer, entonces, ¿cómo llegar a esa diferencia? ¿No? Desde identificar la necesidad, pero no solo a nivel local, sino qué está ocurriendo en esto, ¿no? Sí, esa creación de colectivo no es solamente hacia el colectivo con el que estamos trabajando, es que esta convocatoria también te recuerda que nosotros somos un colectivo de artistas que quieren trabajar en el campo social y por la transformación. Y eso también está dentro de la propia convocatoria y cómo está organizada. Y de repente te sientes que también te estás haciendo una labor de colectivo hacia ti mismo. Entonces te sientes en ese aspecto muy arropado y como sí, muy apapachado, ¿no? Como dicen los mexicanos. Y también te da mucha alegría. Sí. Marta, no sé si quieres sí, comentar. No, y también como, o sea, para mí, que lo he mencionado antes, ¿no? Pero también cómo todo eso impacta en la institución artística, ¿no? Como nosotras ahora, por ejemplo, vamos a hacer una investigación entre 3 instituciones, pero pues es Reina Sofía, la Fundación de Alina Carasso y Hablar en Arte, que son como 3 formatos muy diferentes, ¿no? Entonces también como esa militancia de decir tenemos que estar en los 2 lados y cómo concienciar también para que empiecen a haber cambios también en estas otras estructuras, ¿no? Que es muy difícil.
Hay una cosa interesante que es el tema del presupuesto, que siempre asusta tantísimo, ¿no? Y mucho en el sector del arte, muchas personas dicen, no, yo es que soy artista, pero a mí no me hables de números, ¿no? A mí se me cruzan los ojos cuando veo el número, ¿no? ¿Cómo ha sido gestionar el presupuesto? Tanto diseñar el presupuesto como gestionarlo, como hacer la justificación. O sea, ¿cómo ha sido para vosotros ese bueno, es complicado. Es complicado. Lo que pasa es que yo puse muy pocas partidas presupuestarias, como muy clarito, y entonces ha sido fácil, la verdad, porque como además es la creación de una pieza que yo ya sí he creado, pues entonces tenía muy claro. Claro, siempre hay cambios, siempre hay miles de cosas que ocurren durante el camino y que tienes que partidas presupuestarias a jugar un poco con ellas. Pero en teoría sabía que tenía que contar con 2 bailarines profesionales, cuánto iba a pagar a los bailarines con diversidad, cuánto el técnico, cuánto cuesta un diseño de luces, entonces estaba como el vestuario, era como cuánto es la creación la grabación de la pieza. Las partidas en este caso, en mi proyecto eran bastante fáciles. Entiendo que en la tuya a lo mejor era aún más complicada. No, porque al ser virtual la verdad que, o sea, sí que es verdad que lo que estuvo muy bien también de tener financiación fue que pudimos adquirir como herramienta digital para todas las participantes y les enviamos una tablet. Entonces, bueno, al ser virtual no había como cosas que se nos pudieran escapar de una producción en vivo, que hiciera falta algo más. Entonces estaba como estaba muy medido. Sí, pero sí creo que lo que tú dices de que no meterse en muchas partidas también está. Y luego tampoco hay o sea, hay entidades que igual 1 céntimo o como que es súper exhaustivo de facturas y tal, y no es el caso. Yo estaba aterrorizada y no hay que tenerle miedo a la justificación, creo. Sí, hay algo interesante también, que muchas financiaciones no valoran lo suficiente el peso o la necesidad de los honorarios a artistas, ¿no? Y que eso es muy complicado, porque muchas veces nos vemos en situaciones de diseñar proyectos en los que no se nos puede pagar, ¿no? Es como que estás haciendo miles de cosas y ¿dónde está la partida? Y lo interesante es que aquí hay ese espacio, ¿no? Y que se valora ese trabajo, ¿no? O sea, como todos los trabajos, como se deben valorar, que al final se trata también de eso, ¿no? De dignificar un poquito el sector. Y luego, respecto a la evaluación, que también es interesante, ¿no? Cómo plantear una evaluación participativa e inclusiva, y qué diferentes métodos habéis utilizado de evaluación del proyecto. Pues claro, también depende de nuevo del colectivo con el que vayas a trabajar. En mi caso, con diversidad funcional, pues es muy oral. Bueno, hay varios tipos de evaluación. Ha habido una evaluación de los psicólogos de los centros que me empeñé en que hicieran según una serie de escalas psicológicas previos y a posterior de la gente que había tomado el taller y que había estado en función, pero sobre todo también de los que había tomado el taller, los que habían estado en formación, para ver cómo desde una escala que yo no controlo y que es la psicológica, cómo ha cambiado y cómo cambia la propia persona que toma la actividad, antes y después. Y esa ha estado ahí y lo han conseguido que los 5 psicólogos de los centros hiciesen estas escalas y las aplicaran. Luego, la evaluación que nos hacíamos entre nosotros era constante, muy oral, pero es verdad que yo a veces ponía, y lo tengo como grabado con el móvil, ¿no? Por decir, bueno, hay ahí algo que me resuena y que lo puedo escuchar cuando quiera, porque la mayor parte de ellos no saben escribir, entonces no puedes pasarle. Había algunas preguntas que le pasaron los psicólogos en lectura fácil, pero era todo vinculado a sus escalas. Y entonces, bueno, yo los tengo grabados y también es una cosa. Y también había una evaluación constante de nosotros y también la evaluación del propio proceso creativo y de cómo íbamos evaluándonos para ver qué nos interesaba, cómo eran las formas de creación. O sea, que también no solamente del proyecto en sí, sino la evaluación era para la creación. O sea, y preguntarnos constantemente cómo estábamos, cómo íbamos, cómo nos sentíamos. Y eso está dentro de la metodología mía y es como siempre al principio de cada sesión y al final hay un tiempo donde podamos compartir lo que queramos.
Sí, yo creo que es interesante, ¿no?, el plantear desde el principio el proyecto con una metodología participativa y accesible al colectivo con el que se esté trabajando. Y luego, porque perdón, hay evaluaciones también claro, con las que no- familias, sí, que y también las es familias, muy participativo, sí, que es porque el fundamental. colectivo, dependiendo de los colectivos, dependen de las familiares. No son independientes, ni legalmente, ni de vida. Entonces tienes también que llegar a acuerdos con los que son todos los familiares. ¿Y Marta? Nosotras teníamos, o sea, por un lado, una valoración desde el trabajo, ¿no?, de la trabajadora social. También le pedimos valoración a 5 agentes claves del distrito, y luego ya dentro de la parte artística sí que teníamos una sesión de feedback después de cada microtaller con cada artista, ¿no? Y después con el grupo. El grupo también, de hecho, pues eso, la primera sesión sincrónica también era para escuchar un poco sus deseos, ¿no?, como las necesidades que pueden tener. A mitad también se hacía otra y luego al final, pero sí, con el grupo había también 3 sesiones de evaluación. Nosotros nos planteamos varias cosas, porque claro, estábamos midiendo el impacto que tiene a las personas ciegas para que puedan bailar, entonces todo el impacto que tiene, ¿no?, a nivel psicológico, psicomotriz, social, autoestima, etcétera. Entonces era una evaluación continua, ¿no?, y muy informal, porque estábamos trabajando con gente muy joven. Y luego el impacto que tiene en el público como accesibilidad, y hemos trabajado mucho con cuestionarios, pero claro, nos hemos dado cuenta, aunque dábamos la opción de rellenar el cuestionario online, rellenarlo con un audio, rellenarlo, al final nos hemos dado cuenta que la mejor manera es ir uno a uno, y aunque sea público. Entonces hicimos una cosa que fue muchísimo trabajo, pero que es interesante, que fue que lo hicimos todo gratuito, la puesta en escena. Entonces había 300 personas en el público y tenemos los datos de esas 300 personas con su consentimiento, obviamente, eso es importante, pero esas personas decidieron dejar los datos, entonces tenemos contacto directo con cada una de esas 300 personas, ¿no? Entonces, claro, es un trabajazo también, pero es muy interesante saber realmente. En nuestro caso era muy importante ver también cómo lo recibía el público, porque había 60 personas en el público afiliadas de la ONCE, más el otro público también, ¿no?, cómo lo percibía, cómo se percibía, porque el planteamiento era crear una obra que fuera accesible para público vidente e invidente, o sea, que la audiodescripción no fuera en sí misma un proceso de segregación, sino que fuera inclusivo y participativo, ¿no?, que será también un reto. En fin, hay miles de soluciones, pero creo que es importante plantearlas y tenerlas en cuenta, ¿no? Vamos a ir cerrando, creo, pronto. Creo 2 cosas. Última oportunidad, digamos, para dar como esas pequeñas pistas, a lo mejor, ¿no?, que podamos pensar a nivel de colectivo, o sea, una frase, a nivel de elegir colectivo, ¿qué diríais? Pues mira, yo creo que tú lo puedes decir muy claro, que haya una vinculación personal y que haya algo que te remueva y que te interese. Vale. Que no sea un colectivo que digas, mira, no ha trabajado nadie, pues lo voy a hacer, y no tengas algo personal que te vincule y que realmente lo necesites, que sea una necesidad también un poco vital. Vinculación personal. Una frase. Marta. Máximo de caracteres. Pues como casi una cuestión de fe, como saber que es algo que vas a querer hacer siempre, de alguna manera, ¿no?, algo en lo que vas a creer siempre. Sí, en mi caso sería algo que me emocione, o sea, algo que de verdad me despierte y sea, porque al final estos proyectos pueden ser todo maravilloso, pero son proyectos duros, como todos. Pero son proyectos que si se quieren hacer bien son complejos, entonces algo que de verdad te levantes por la mañana y tengas esa cosa de venga, esto para adelante como sea, ¿no? A nivel de formulación, que hemos dado ya muchas pistas, pero una frase. De formulación. Sí, o sea, de sentarte, ok, me voy a sentar a escribir mañana, es una frase de sugerencia. Pues verlo. Verlo. Verlo en tu cabeza, ¿no? Ver el Sí, proyecto. verlo Yo digo una pasar. palabra, como claridad. Claridad. Yo diría calma, o sea, paso a paso. Y ahora una frase que resumiría para vosotras y vosotros el Art for Change en sí mismo. Sé que yo solamente puedo decir cosas buenas. Maravilla. Sí, maravilla. Vale, que no se me haga es una frase. publicitario. Un lujo y un placer, sí. Sí, un lujo y un placer. ¿Y tú, Marta? Pues también, sí, es que es verdad. Sí. Sí. Sí, es como...
Es una suerte, o sea, de verdad que te... Como o sea, se genera también un grupo, ¿no? Como una microfamilia, ¿no? Como que nos vamos conociendo y piensas, que venga Cuidadores, que haga un taller, o sea, como que también con gente de nuestra edición, con Clara, por ejemplo, ¿no? Como que te da ganas de trabajar con los compañeros. Sí, con todo. Y digo que es una suerte porque creo que hay mucha gente muy válida que está haciendo cosas muy bonitas, pero no se pueden dar 226. Entonces, proyectos que fue, por ejemplo, el número de convocatorias que se presentó el año que yo me presenté, con toda la ilusión, pero con pocas expectativas, y sin embargo recomiendo que os lancéis porque mira, de repente la suerte y las cosas ocurren. Yo lo pedí 2 veces, además. O sea, que fue la segunda vez. Sí, yo creo que estábamos hablando antes de venir aquí en la cafetería. No sé si fue Marta que dijo o Antonio, dijo, ojalá que os lo den a todos, ¿no? Y digo, bueno, es muy bonito, pero es verdad. Yo creo que cuando uno vive un Art for Change, la experiencia es tan positiva y enriquecedora que tiene ganas, o que ojalá lo pudiera coger todo el mundo, pero que es verdad que vale la pena, ¿no? Y yo también diría que no tengáis miedo a pedirlo, o sea, que sí, que si realmente es algo que os mueve, probablemente pues ojalá, ¿no? Que salga bien. Sí, porque escuchas los proyectos de los compañeros y compañeras, y yo creo que cuando hay un ambiente que te cuida y que es desde el amor y el cariño, salen cosas muy poderosas, y todos los proyectos yo decía, es maravilloso este proyecto, porque viene de algo que te da ese espacio de crecimiento desde el amor y el cariño. Entonces, solamente lanzaros y que haya suerte. Bueno, pues yo creo que así hemos acabado 3-4 minutitos antes, pero así hay más espacio también, ¿no? Para preguntar luego. Y nada, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a CaixaForum Sevilla por acogernos, siempre tan bien y con los brazos abiertos. Y bueno, gracias a todo el equipo humano, técnico que hay detrás, que hace posible que estemos aquí y bueno, con todas las mejores condiciones y con todos los cuidados. Mi nombre es Betania Lozano, soy parte del equipo de Art for Change, y luego de esta maravillosa charla con Carmen, Marta y Antonio, bueno, vamos a dar paso a la explicación de las bases, que bueno, voy a tratar de ser breve y bueno, un poco rescatando el espíritu de este espacio de diálogo, que por un lado lo que queremos es fomentar este diálogo y esta pregunta, o intentar dar respuesta a esta reflexión de cómo el arte puede transformar la sociedad, y también presentar artistas de la comunidad, ¿no? De Art for Change, y conocer cómo ha sido su experiencia en primera persona, y bueno, por eso estamos aquí. Entonces, bueno, si os parece bien, comentamos un poco las bases y luego damos un espacio por si hay preguntas tanto de la convocatoria o si alguien quiere comentar algo más con los chicos, pues fenomenal. Bueno, Art for Change es una convocatoria que impulsa Fundación La Caixa, que busca impulsar proyectos de creación artística que estén liderados por artistas y que impliquen la participación activa de personas en riesgo de exclusión social o de colectivos de un mismo entorno o barrio para favorecer esa transformación social. El objetivo de Art for Change es, por un lado, fomentar esa producción de proyectos artísticos en la cual las personas, estos colectivos vulnerables que son beneficiarios, tengan una parte activa en el proceso. También facilitar esa accesibilidad a la cultura de estos grupos más vulnerables. Promover la visibilidad de estos colectivos en programas artísticos y también fomentar todas esas redes de colaboración, ¿no? Entre agentes del sector artístico, social, cultural y, en definitiva, sensibilizar, ¿no? Al público en general. Bueno, aquí ha salido ya muchos aspectos de lo que significa ser un proyecto seleccionado.
Bueno, en primer lugar, una dotación económica de hasta 25.000 euros brutos, que representan el 75% del proyecto, ¿no? Es decir, que el 25% restante debe ser aportación propia o de otras entidades, otras ayudas, es compatible con eso. Luego también la oportunidad de formar parte de una comunidad de Art for Change, donde organizamos 3 encuentros a lo largo del año. Tenemos uno al principio y otro al final del año, que son específicos para la comunidad de artistas y de responsables de los proyectos seleccionados en cada convocatoria. Y hay un encuentro que es a mitad de año, que es abierto a todo el público y es una oportunidad de pasar una jornada, conocer a los proyectos y bueno, este año, si no me equivoco, será en junio, será aquí, en CaixaForum Sevilla. Así que desde ya todo el mundo invitado, que es una oportunidad de lujo. Y bueno, también organizamos unas asesorías para los proyectos en comunicación y estrategia digital y en medición del impacto, que bueno, un poco es acompañarles, dar herramientas para que sean cada vez más sólidos los proyectos, pero también con la idea de que les pueda servir más allá, ¿no?, de esta convocatoria. Y también la posibilidad de generar sinergias en el sentido de que el proyecto esté seleccionado, pues pueda contribuir y nutrir la programación de la red de centros CaixaForums y de CaixaForum Plus. O sea que siempre está esa posibilidad que está muy bien. Aquí os mostramos un par de imágenes, son de estos encuentros de Art for Change. El primero ha sido el que tuvimos este año, que fue en Barcelona, con todo el grupo. Y las fotos aquí de la derecha ha sido aquí en CaixaForum Sevilla, fue el encuentro que hicimos justo a mitad de año, el año pasado, el que os comento que es abierto a toda la comunidad. Y bueno, Art for Change es una convocatoria en la que se pueden presentar equipamientos, entidades culturales y artistas, y no está dirigida para entidades y equipamientos de carácter social o asistencial, porque existen otras convocatorias de Fundación La Caixa para estas entidades. Y este es un gráfico desde el inicio de Art for Change, que empezó en 2008 hasta 2022, que ha sido la anterior convocatoria. En total se han presentado 441 proyectos de la mano de 291 artistas y 100 entidades culturales. Es decir, que proporcionalmente ha habido más artistas que se han presentado. Y pueden participar proyectos de todas las disciplinas, desde artes plásticas, teatro, circo, danza, fotografía, vídeo, literatura. Pueden ser también proyectos, propuestas interdisciplinares. Siempre lo comentamos que no hay un cupo así preestablecido, sino que hay total libertad y cada año es diferente. Y ahora os voy a comentar unos requisitos que son fundamentales, indispensables, digamos, que la propuesta la lidere y ejecute un artista o un equipo con experiencia en el ámbito artístico. Y digamos que esta experiencia se debe documentar con un dossier artístico que vamos a adjuntar en el proceso de la solicitud. También que sí, es imprescindible la participación activa de las personas destinatarias, no solamente en el proceso creativo, sino también durante todo el proyecto, es decir, en el diseño, la planificación y la evaluación. Es clave también o imprescindible el que haya un resultado final, algo que se pueda mostrar, presentar públicamente, puede ser un espectáculo, una exhibición, una publicación, un vídeo, antes de que finalice 2024, que es el plazo máximo para ejecutar esta ayuda. Y bueno, todas las actividades deben ser gratuitas para los participantes y los proyectos y todas las actuaciones deben ser en el territorio español. Y la mayor parte del proyecto debe transcurrir en 2024. Digamos que si bien Art for Change o esta convocatoria la solicitamos ahora y sabremos el resultado en noviembre, pero tenemos que tener en mente que el fuerte, ¿no?, del proyecto va a ser en 2024. También como requisitos indispensables es que no se pueden presentar quienes hayan tenido la convocatoria, quienes hayan sido ganadores en las convocatorias de 2021 y 2022. Y si es que han sido
beneficiarios de esta ayuda debería ser con un proyecto diferente, ¿vale? Digamos que deberían ser años anteriores a 2021 en todo caso, y solo se puede presentar un proyecto a esta convocatoria y una solicitud por proyecto, y por supuesto, bueno, haber justificado, en el caso de haber tenido otras ayudas de Fundación La Caixa, todo debe estar en orden y correctamente justificado para poder solicitar esta nueva convocatoria. Hay unos requisitos bueno, que son para, en el caso de equipamientos, instituciones o entidades culturales, deben estar constituidos legalmente sin ánimo de lucro, estar inscritos en el registro correspondiente con al menos un año de antigüedad y en los fines institucionales es importante que incluyan la realización de actividades artísticas o culturales y que estén al corriente de las obligaciones fiscales y laborales. Y en el caso de los artistas se pide bueno, tener residencia en España y en todo caso y estar dados de alta como autónomos durante el proyecto y hasta finalizar. No hace falta estar dado de alta antes, sino solo durante el Art for Change. Y ahora vamos a comentar unos criterios de valoración que, bueno, son criterios que van a puntuar, ¿no?, favorablemente. Son bastantes, pero bueno, vamos a ir poco a poco. El primero es que el artista que lidera la propuesta la pueda desarrollar en términos de excelencia artística y fomentando esa colaboración con las personas destinatarias y otros profesionales que intervengan, especialmente en el proceso creativo. También bueno, va a puntuar favorablemente el hecho de que sea una iniciativa de nueva creación y digamos que seamos capaces de identificar, bueno, o que haya una identificación objetiva de las necesidades que motivan el hecho de realizar un proyecto Art for Change, ¿no? Seamos capaces de poder comentarlo a esto. También que haya una coherencia y una correspondencia entre los objetivos, los medios que se plantean para hacer esas actividades y los resultados esperados. El hecho de incorporar técnicas y metodologías innovadoras y adecuadas, también hacer una evaluación, incorporar una evaluación en todas las fases del proceso y dimensiones, y también tener en cuenta el hecho de incluir un plan de comunicación y difusión adecuado, ¿no?, al proyecto que estoy presentando. Y también tener identificado a estas personas que van a ser las destinatarias y cómo voy a generar esos vínculos para poder acceder a ellas. También es interesante poder plantear en nuestro proyecto acciones para colectivos cercanos al público objetivo, como pueden ser, por ejemplo, sus familiares o personas del barrio, otros profesionales. También reforzar conceptos claves como es la autoconfianza, la identidad y o mejorar las capacidades de este colectivo. También una cosa que es muy interesante y también que nos va a servir de cara al futuro, ¿no?, es tejer toda esa red de alianzas, ¿no?, con otras entidades culturales, equipamientos, con otros artistas, poder trabajar todo en red. Y también plantear una intervención en el territorio conjunta con otras entidades sociales o con otros profesionales del ámbito social. Ha salido aquí también antes, ¿no?, como esa complicidad, ¿no?, con profesionales de lo social nos va a venir muy bien a la hora de hacer esta convocatoria, ¿no?, plantear los objetivos, cómo llegar al colectivo. También otro punto más, digamos, es el hecho de poder plantear un Art for Change en aquellos contextos donde no hay una experiencia previa de utilizar el arte y la cultura como herramienta de transformación social, de intervención social, y digamos que el no haber obtenido en ninguna edición anterior, en ninguna oportunidad, el Art for Change también se puntúa favorablemente. Es una buena oportunidad para personas bueno, para que se animen, ¿no?, a nuevos artistas y equipamientos a presentarse a esta ayuda. Y también este año es como un criterio también que se va a valorar positivamente el que la propuesta incorpore la perspectiva de género y la perspectiva medioambiental.
Bueno, como sabéis, la evaluación de los proyectos Art for Change, digamos, es como en dos fases. Hay un primer momento que es una evaluación artística, lo que está a cargo de un comité y un jurado con personas especializadas en cada uno de los ámbitos que hemos dicho de creación. Primero se va a valorar nuestro dossier artístico y esta valoración representa el 50% del total de la puntuación. Una vez que se pasa esta evaluación, pues viene otra evaluación técnica y social que la lleva a cabo otro equipo, donde lo que se va a valorar es la coherencia, ¿no? y la viabilidad del proyecto. Pero por eso es muy importante bueno, este dossier artístico que hemos comentado y plasmar todo nuestro currículum. Bueno, toda la solicitud se hace online desde la página web de fundacionlacaixa.org. Lo primero que debemos hacer es registrarnos, ya sea el artista, el equipamiento o la entidad, registrarse en esta aplicación que está abierto permanentemente. En segundo lugar, nos enviarán unas claves de acceso para poder realizar la presentación del proyecto. Y por último, bueno, ya podemos, con esas claves de acceso, entrar a la aplicación online, completar todos los campos que veremos a continuación, todas las pestañas, hay documentación obligatoria y otra optativa. Y bueno, siempre recomendamos, si se puede, también completar la optativa para no dar nada por supuesto y que el jurado tenga toda nuestra información lo más completa posible. Bueno, estos son los apartados de la solicitud, que no sé si se alcanza a ver muy bien, pero básicamente hay 5 campos. En primero, detalles de la solicitud, que aquí lo que, son información bastante básica en el sentido de que aquí deberemos completar, por ejemplo, cuál es el título, ¿no?, de nuestro proyecto, las fechas, el lugar donde se va a realizar, el artista principal y secundarios, y también, no secundarios, sino otros artistas, y también si podemos reflejar aquí en este apartado si tenemos experiencia previa en ámbitos o en proyectos similares a Art for Change. En segundo lugar está la descripción del proyecto, que aquí lo que vamos a describir es en sí qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué y para qué. Y luego vendrían los, no alcanzo a leer, agentes y roles, que aquí sería con quién lo vamos a hacer, en colaboración con qué artistas, con qué otras instituciones sociales, quién es el colectivo, quiénes son los participantes, y el impacto esperado, es decir, qué resultados espero tener y cómo los voy a medir. Y por último, el presupuesto del proyecto, que como hemos dicho, debe ser máximo 25.000 euros brutos. La presentación de proyectos de la convocatoria inicia el 25 de abril y va a estar abierta hasta el 31 de mayo. Y durante el mes de noviembre será la resolución. Comentaros que existen 2 documentos que vale la pena revisarlos. Uno es una guía de apoyo a la presentación de solicitudes. Es muy interesante porque ahí lo que explica muy bien es qué se está pidiendo en cada campo del formulario. Entonces, viene bastante bien para aterrizar, ¿no?, esas ideas. Y el manual de usabilidad, que es donde se detallan los pasos a seguir para completar el proceso de la solicitud. Digamos que este manual está más enfocado a la aplicación, ¿no?, por dentro. Ambos están disponibles en la página web de Fundación La Caixa, ahora lo vamos a ver en un momentito. Y también deciros que hay un teléfono de atención para cualquier duda que os surja durante el momento de presentar la convocatoria, que es el 900-233-040, y un email también que está a vuestra disposición, que es artforchange@contact.fundacionlacaixa.org. Y ahora os quería mostrar un poco la página web de Art for Change, que es donde están subidas las bases, donde se puede acceder a estos documentos, más abajo, que hemos dicho que vale la pena revisar. Sí.
aquí al final del todo están las bases que, bueno, hemos ido sobre los puntos más importantes, pero deciros que está todo súper bien explicado y al final del todo se pueden ver tanto ahí mismo las bases de la convocatoria, esta guía de apoyo, perdón, y el manual de usabilidad. Entonces, bueno, eso vale la pena mirarlo y también contaros que si os queréis empapar un poco más de cómo han sido los proyectos, estos vídeos que comentaban los chicos que han tenido que hacerlo, en la parte de Art for Change, en proyectos seleccionados, hay un PDF de cada una de los años. Perdón, que se me da la voz. Voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Gracias. Nada, comentaros que hay, bueno, por cada año de la convocatoria hay un PDF que se puede descargar y ahí son accesibles todos los vídeos. Estos vídeos que han comentado que hay que hacer para la convocatoria, pues ahí se pueden ver y nada, también vale la pena mirarlos. Y bueno, perdona que se me ha ido un poco la voz, pero bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Sé que también hay muchas personas conectadas en el chat y nos las van a ir enviando, así que Carmen, si las quieres leer, o bueno, no sé si en el público de aquí tenemos. De hecho, estaba aquí con duda. el móvil, digo, parece que estaba aquí, estaba con las preguntas, no estaba chateando con nadie. Vale, sí, voy a ir leyendo algunas a medida que han llegado. Inés pregunta, ¿pensáis que es importante identificar estrategias de proyección, escalabilidad y financiación más allá de la creación? Si no me equivoco, esa pregunta llegó cuando estaba el espacio vuestro, así que... Sí, de hecho, hemos hablado ya, ¿no?, un poquito de la continuidad. Sí, o sea que bueno, a nivel de financiación no te lo piden, pero a nivel de proyección y de continuidad sí hay una pregunta, ¿no? Sí, en este caso sí que figuraba antes en las bases, pero en la convocatoria de este año no figura ningún aspecto en ese sentido, por lo tanto, digamos, opino personalmente que es positivo que esté, ¿no?, y para el bien del proyecto siempre es interesante. Sin embargo, en las bases no está reflejado como que se vaya a valorar, por lo tanto, eso es un poco el mensaje, ¿no? O sea, bueno, aquí preguntan cuánto tiempo ha durado cada proyecto. Los proyectos duran un año, ya lo ha dicho Betania, y muchísimas gracias, me ha encantado y ha ayudado a escucharos. ¿Cuántas becas se dan por convocatoria? Los proyectos duran, digamos, desde que se aprueba esta convocatoria, o sea, desde que se conocen los resultados en noviembre, digamos que desde noviembre hasta finales de 2024 dura la convocatoria, o sea que es un poquito más de un año. Y bueno, suelen ser unos 19, 20 proyectos en cada convocatoria, más o menos. Sí, he visto que Gloria había contestado también en el chat. Pero bueno, las voy leyendo igual, aquí así las vamos... Rocío Madera pregunta, nosotras en estos momentos gestionamos piso de autonomía para chicos y chicas extuteladas de la provincia de Sevilla. ¿Cómo podrían nuestros chicos y chicas beneficiarse de esta experiencia? Bueno, yo creo que en ese caso estos chicos serían como parte del colectivo, según entiendo, entonces sería cuestión de plantear el proyecto con la participación activa de estas personas. De un artista, ¿no? Sí, claro, habría que involucrar a una persona, a un artista que trabaje con el colectivo. Sí. Un Eso es artista fundamental. o un equipamiento cultural. Sí, claro, o sea, el colectivo puede ser ese, pero tiene que haber un artista que lo involucrado solicite. o involucrado. O una organización que trabaje Sí, porque eso de forma creativa. Has nombrado que hay otras convocatorias donde justamente no es con un colectivo, con un artista, pero que puede Sí, también digamos encontrar que- otras, pero esta necesita el artista, ¿no? Claro, el artista, la entidad social o un equipamiento cultural, un equipamiento cultural, un artista o una entidad cultural. Preguntan sobre el webinar, que es esta misma sesión, ¿no? Que luego se va a colgar, va a estar colgada en la Sí, web, ¿no? sí. El webinar fue porque antes de la pandemia o en plena pandemia hicimos en formato webinar, pero Claro. bueno, ahora que Ahora son podemos... estas mesas, ¿no? Sí. Las que luego se
O sea, Sí. esto lo podéis luego ver otra Sí. vez. Dice, entiendo que por lo que se ha dicho, el primer filtro es el artístico, es decir, que si no se supera el corte de excelencia artística, no sigue el proceso, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? primero, claro, hay un primer, digamos que las dos valoraciones están, pero primero es la artística, por lo tanto, sí, es el primer filtro. Digamos. Dice María, me gustaría saber concretamente cuántas personas físicas participan en los colectivos de cada uno de los proyectos que han presentado. Es decir, si lo habéis enfocado con un grupo fijo de trabajo. Bueno, yo creo que varía en el proyecto. O sea, nosotros en concreto definimos el perfil de los participantes y luego fuimos generando el grupo y creando el grupo. Lo importante es que encajen en el perfil, que puedes trabajar con usuarios que hayas trabajado antes o usuarios nuevos. Lo importante es el perfil. Sí, sobre todo yo también diría que, por ejemplo, en el caso de Cuidadores Invisibles está dirigido a 8 personas, máximo 10, algo así. O sea, que a nadie le dé miedo pensar que un colectivo pequeño es un problema, porque no lo es. Y a veces la atención y el cuidado que requiere acompañar a ese colectivo no se puede hacer a gran escala. Entonces, como que yo sí que, ¿no? Como, porque es algo que siempre parece que tienes que impactar lo máximo posible y no, o sea, creo que es mucho más importante cosas como lo que habéis mencionado, de ver modos de involucrar a su entorno cercano, ¿no? Mediante actividades familiares, amigos, como estrategias de ese tipo, pero como que de verdad se puede hacer un proyecto y creo que hay que súper defender que eso es el microimpacto, que creo que está Claro, y cada proyecto tiene una necesidad, o sea, cada proyecto necesita o más de hecho, o menos, hay ¿no? como varias figuras, los beneficiarios directos y los indirectos, porque, por ejemplo, en mi pieza, que quería que fuese esta cosa de excelencia artística y que pudiésemos venderla y girar con ella, no podía hacerlo con 14 personas, es imposible. O sea, es muy complicado, tienes que ser una compañía nacional para irte. Entonces, los directos han sido 6. De beneficiarios directos, participantes, pero luego están los familiares, los psicólogos de los centros ocupacionales, los trabajadores sociales, empiezan a crecer y al final han sido como 40 y tantos. Por eso que es verdad que el impacto tú lanzas y luego tienes unas olas que van repercutiendo y Claro, que es más de lo que te esperas y que eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí Aleli pregunta si hay un número mínimo de participantes. No lo hay, ¿no? No hay ningún mínimo. Vale. Esto ya lo han contestado. Puede una entidad social, ya lo hemos dicho, y buscar. Bueno, ¿puede una entidad social presentar un proyecto y buscar entonces una persona artística? Sí, ¿no? La respuesta ya la hemos dicho. En ese caso debería presentarlo la persona que es artista o la Asociación Cultural sin ánimo de lucro, ¿no? Vale, sí, dice aquí, Joana, ¿las relaciones con asociaciones e instituciones han de estar pactadas desde el principio o se pueden ir definiendo una vez que se conceda la ayuda? Pues, bueno, es interesante plantearlo desde antes. Y yo lo plantearía desde antes, aunque, digamos, siempre en este tipo de convocatorias hay flexibilidad, porque una cosa es lo que planteamos ahora, ¿no? Y ustedes lo Pero han por dicho. eso es necesario, creo yo, tener ya un primeros contactos y tener, Sí. porque luego va a haber siempre cambios de la vida, de las complicaciones de los colectivos con los que trabajamos, que son personas dependientes muchas veces. Entonces, si ni siquiera tienes ese primer contacto, va a ser muy complicado. Sobre todo también, ¿no? Porque la idea también es que estén involucrados en la planificación, en el diseño, en todo. Entonces, si lo buscas a posteriori, no los estás involucrando en la coplanificación del proyecto. Entonces, las necesidades reales las estás como casi que inventando a posteriori, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Que nazca desde las necesidades reales de un colectivo, el que sea, ¿no? Y de ahí partir y hacer la propuesta. Dicen que si se ha de saber desde el principio dónde se presentará la pieza final. Bueno, cada proyecto no tiene otro formato, ¿no? O sea, que eso no... Sí, no es necesario saberlo desde el minuto 1. O sea, eso hay apartados de la convocatoria donde se pueden todavía definir, ¿no? Incluso surgen muchas, buenas oportunidades mientras uno está haciendo el Art for Change. Incluso puede ser que también el espacio donde se presente esa pieza cambie o surjan nuevas, no sé, lugares mejores incluso. Claro.
Claro, porque son varios meses entre que uno diseña el proyecto, te lo aprueban, lo Sí. pones en práctica, entonces, bueno, ahí. Héctor dice, las actividades tienen que ser gratuitas para los usuarios, pero ¿podrían cobrar los participantes por asistir a las sesiones? O sea, el colectivo que va a participar, Sí, para ellos tiene ¿podrían que ser... cobrar los participantes por asistir a las sesiones? Es decir, cobrar ellos por asistir a la sesión. Se remunera. Bueno, Esa es la sí, pregunta. sí, se puede remunerar al Sí, propio sí, colectivo. al propio propio colectivo colectivo se puede remunerar, sí. Sí, Y encuentras. una pieza que se presente, por ejemplo, una pieza de danza en un estreno, pues ese estreno sí puede cobrar entrada al público, ¿no? En general, pero no puedo cobrar a los beneficiarios directos por, bueno, No, por de realizar hecho- el proyecto. De hecho, si es una función deberías pagarles, claro, Sí, exacto, sí. porque estás justo haciendo un trabajo profesional con ellos y tienen un salario en cobro como los bailarines. Sí. Dice, no sé si ya lo habéis definido, pero ¿a qué se refiere la Caixa exactamente con excelencia artística? Pues calidad Buena artística. pregunta. La siguiente pregunta. Gracias, dile que gracias. Bueno, pues decir que yo no soy parte del jurado, ¿vale? Y entonces, pero bueno, básicamente lo que se valora es la trayectoria del artista, el trabajo que tenga, bueno, su perfil profesional, su experiencia, todo lo que se pueda aportar es bienvenido. No hace falta que sea reglado, formación reglada, puede ser otro tipo de formación y bueno, todo se valora, ¿no? Digamos que lo que se pretende es, porque como hemos comentado que hay otras convocatorias de Fundación La Caixa dirigidas a entidades sociales, pues aquí lo que se quiere es, sobre todo para proyectos artísticos, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y profesionalizar el sector. Entonces, que bueno, lo habéis comentado antes, ¿no? Que el poder hacer un proyecto en condiciones, ¿no? Poder pagar bien a todo el mundo, elegir un espacio donde realizar un ensayo en condiciones, todo hace a la excelencia artística. Entonces, digamos, es lo que se busca cuidar. Pero Aquí pregunta, ¿cómo una entidad cultural demuestra la calidad artística? ¿A través de memorias? Bueno, me imagino que de memorias, web, enlaces a vídeos, a trabajos previos, redes sociales, fotografías, archivos, dossier, exhibiciones, o sea, todo lo que tengas, ¿no? Eso es. Una Realmente. coherencia con lo que has hecho de trabajos previos va a hablar más de o lo menos que de vas una a forma hacer, lógica eso en es. lo siguiente que venga. Te puede pasar algo y nunca sabes que no es una cosa que te vaya a dar un resultado 100% fiable, pero si ya tienes una trayectoria que ha tenido una serie de estética, de calidad y de pues lo que venga va a tener algo también mínimo. O sea, puede ser que no sea tu mejor pieza, pero va a tener algo que va a hablar ya desde ese. Por eso has dicho que es muy importante los dosieres previos para mostrar quién eres, ¿no? Un poco. sí. Y luego está el tema de la metodología, ¿no? Yo creo que cuando se nota mucho cuando una persona escribe desde una experiencia profesional artística o no, ¿no? O sea, si tienes un recorrido, sale muy fácil, ¿no? Porque tienes esa experiencia. Entonces, yo creo que la clave es eso, ¿no? Que estén involucradas personas que tengan esa experiencia, que puedan, ¿no? diseñar el proyecto con ese vocabulario, con esa estructura, con esa metodología, planteando una metodología creativa, ¿no? Con experiencia. Que lo de la excelencia es verdad que puede Sí, ser es como una palabra- un temazo, Claro, pero bueno, sí. que... Sí, es una bueno. palabra que, bueno, que da respeto, es verdad, porque todos lo sentimos así, pero bueno, que nadie, no sé, que nadie sienta miedo ante esa palabra, sino que se anime. Es un poco buscar bueno, que el proyecto se haga en las mejores condiciones posibles, profesionalmente hablando, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que, sin más, es eso. María comenta, si se tratase de un curso escolar donde la presentación del proyecto sería a final de curso, junio de 2024, no cubriría el proyecto todo el año, lo cual entiendo sería un hándicap. No necesariamente, No, ¿no? no, O sea, no. para nada. No. Los ¿No? proyectos no hay una duración mínima ni máxima. Bueno, máxima sí, porque debe acabar en 2024. Y mientras el proyecto sea en su mayoritariamente en 2024, pues ningún problema. O sea, que puede acabar en junio perfectamente. Perfectamente. Sí. ¿Más preguntas? No hay más preguntas por ahora en el chat.
No sé si alguien quiere hacer una última pregunta ahora. De aquí, O por aquí, aquí mismo, presencial. No sé si hay preguntas. ¿No? ¿No hay más? Espera, te vamos a grabar para... El micro. Ahora sí. Preguntamos por esta zona porque somos más del sector de gestión cultural y de la parte de artistas, y desde quizás la convocatoria ponéis en contacto con la otra parte artística. Preguntaban online de unos chicos que estaban en unos pisos tutelados, pues si a lo mejor vosotros desde Caixa hacéis contacto, podéis ponernos en contacto con la otra parte artística, o si eso lo tenéis planeado de alguna manera o no existe. Yo creo que Entiendo que no, ¿no? No, que es todavía parte de no. tu trabajo Sí. previo y de tu visión de lo que quieres hacer. Sí. En la sesión de Exchange Forum, en uno de los 3 encuentros, está abierto a la comunidad y a los profesionales interesados. Y justo el encuentro que haremos en junio aquí en Sevilla, invitamos a artistas, gestores culturales, entidades sociales interesados en el arte para la transformación a encontrarse, a conocerse y a generarse, a reflexionar conjuntamente, y puede ser un buen contexto quizás para hacer estos contactos. O sea que os invitamos a estar. Aquí preguntan por online otra vez si se ha pedido una beca de creación para empezar la investigación en 2023. ¿Cuenta como parte del 25% que se puede aportar? O sea, de la contribución propia. Sí. Siempre y cuando esté conectado con el proyecto, claro. Sí. ¿No? Sí. ¿Suele incluirse la remuneración a los participantes en el presupuesto de la convocatoria? No necesariamente. No, de hecho, normalmente no. No he escuchado, perdóname. Que si se incluye la remuneración a los participantes en el presupuesto. Bueno, se puede incluir, o sea, Sí, sí, sí está contemplado. Yo sí, sí lo puse como parte Sí. de los salarios de los profesionales, pues de los profesionales con y sin diversidad, yo sí lo puse. Claro, si está justificado dentro del proyecto, se Sí. puede incluir. En concreto, becas CREA del Instituto de Cultura de Barcelona, preguntan. Sí, como, Pues sí como está dentro del proyecto, o sea, Claro. si la actividad es dentro del proyecto, ¿no? La contribución del 25% puede venir de ahí. ¿Cuándo es el encuentro y cómo accedemos a él? El de junio me refiero. ¿Qué día es? ¿Lo sabes? 26 y 27 de junio aquí, en Caixa Forum, sí. Caixa Forum de Sevilla. Bienvenido. ¿Puede presentarse un proyecto en centros educativos? Sí, de hecho, Antonio tenía un proyecto. 5. ¿Alguna pregunta más de aquí? No. Con mi amigo estábamos comentando que algo nos llamó la atención. ¿A qué se refiere que el proyecto, uno de los criterios, tiene que ser innovativo? Es así un término un poco vago y no hemos quedado con la curiosidad de conocer algún elemento más. Sí. Bueno, pues Carmen, un poco comentaste que, bueno, te cito a ti porque salió, un poco hiciste esa investigación, ¿no? De qué se estaba haciendo relacionado con tu proyecto y qué podía aportar de nuevo, ¿no? O qué podíais aportar desde Art for Change. Yo pienso que es un poco ser capaces, ¿no? de entender qué proyecto hay similar al tuyo y qué vas a aportar de diferente, o por qué el tuyo sí y otro no sé, ¿sabes? Poder defender eso, ¿vale? No. También es que puede ser innovativo a veces, es que sea algo nuevo, que es complicado, o que en el espacio donde lo estés vayas a insertar no ocurra, si es un pequeño pueblo de la provincia de Zamora. Entonces ahí es innovativo porque no hay nadie que esté haciendo algo parecido en muchos kilómetros a la redonda. Entonces es detectar qué falta o qué sería interesante que en determinadas zonas no ocurre y que tú puedes activar y ya es directamente algo nuevo. Sí, no es innovativo por sí, pero innovativo en Claro, un entorno. por ejemplo, innovativo en un hay entorno. muchos accesos.
ellos vinculan mucho también a, bueno, ahora de hecho la naturaleza, y eso va a ser algo como uno de los puntos, y espacios donde vas a trabajar, ¿no? Que no ocurran muchas, en medio rural, espacios que no estén... Claro, es que puede ser innovación en el tipo de colectivo, un colectivo con el que normalmente no se trabaja, o en el tema, o en la metodología, o en el enfoque, ¿no? Porque realmente se trata de eso, ¿no? De no repetir una cosa que ya existe, que se hace mucho, ¿no? Otra vez con los participantes. Si se paga a los participantes, han de hacer facturas. Supongo que no todos tendrán esa posibilidad o están cobrando algún tipo de ayuda social. Es un temazo, Un temazo. porque justo las personas con diversidad no pueden cobrar porque tienen ayudas del Estado. De hecho, hay que cambiar la ley, hay que hacer como muchas cosas que son parte del camino y de la transformación. A mí me están haciendo recibos que además es con los padres, porque bueno, yo estoy firmando al lado, pero es la familia. Un recibí de porque es que no, y de hecho tienes que a mí los padres no me dejaban pagarle. Y yo no, es que forma parte del proyecto y de la ética de decir, no, tienen que cobrar como los demás. No, pero es que es una complicación, si ellos ya están aprendiendo, están felices, estamos y yo, ya, pero hay que entonces, a través de los trabajadores sociales o de la directora de los centros ocupacionales, digo, mira, has entrado en razón porque está proyectado y porque además es necesario. Y después a ellos también hay que decir, estás cobrando por lo que estás haciendo, ¿no? Sí, eso es un reto siempre, es un gran reto. Va a cambiar, o sea, yo espero que sea algo de lo que cambie. Yo creo que... Bueno. ¿Más preguntas? Yo creo que no. De todas maneras, bueno, como está el teléfono de contacto y el email y los documentos estos que son muy importantes también leerlos, yo creo que bueno, que también se pueden, hay oportunidades de seguir preguntando, que si no hay ninguna pregunta más, podemos cerrar. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.